Buenas noches. Bueno, les damos la bienvenida aquí a la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. En este día vamos a comenzar un nuevo estudio. Estamos hablando acerca de estos desplazamientos que ha tenido nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Y pues ahora vamos a ver nuevos milagros, ¿verdad? Así es. Y como en todo, pues vamos a buscar esa identificación que podemos tener tanto como con el Señor Jesús, lo que pensaba, lo que decía, tanto como las personas que estaban a su alrededor, sus discípulos, y la gente en general, que eso pues nos nutre mucho el poder entender diferentes aspectos, ver los diferentes aspectos o puntos de vista de las personas que lo rodeaban y de él mismo, porque esto pues hace que nos nutra más la palabra de Dios y que podamos identificarnos a ver de qué lado nos podemos poner, ¿no? Y que podamos sentir y percibir, ¿no? Todo el ambiente y todo. Y pues vamos a continuar entonces ahora por esta ruta. Sí, vamos a seguir, como decía la esposa, pues no nada más es leerlo, ¿no? Sino también ver todo lo que está alrededor y de alguna manera eso nos hace comprender mejor cada uno de estos milagros que el Señor estuvo haciendo cuando estuvo aquí en la tierra, que sigue haciendo, pero estos especialmente que son los que se quedaron en los evangelios. Entonces vemos que cuando el Señor estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra, primero anduvo por Nazaret, por las ciudades cercanas, ahí cerca, en Capernaum, junto al lago, y de ahí fue al desierto, a un desierto que está cerca de Bethsaida, hace la alimentación de los 5,000, y después de ahí regresa otra vez al lago, a Genezaret, calma el temporal, anda sobre el mar y regresa otra vez a Capernaum. Digamos que durante este ministerio su base principal fue ahí en Capernaum, fue donde él se movía con mayor libertad, era la tierra de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, ¿no? Era el lugar de donde eran ellos, y alrededor de esa área fue donde estuvo haciendo la mayor parte de sus milagros, la mayor parte de su Ministro. ministerio. Ujú. Ujú. Bueno, vamos a ver ahora un milagro maravilloso, que es la alimentación de los 5,000. ¿Qué es lo que sucede en esto? Vamos a verlo desde el punto de vista que nos marca el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 30 a 34. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, ¿cuál es entonces aquí el propósito del Señor Jesús? Pues necesitaban descansar, venían todos cansados. Entonces los llamó para que salieran solos, o sea, se fueran a un lugar aparte para que pudieran descansar. Sin embargo, toda esta multitud que vieron a dónde iban, o sea, tal es el hambre, la necesidad, eh, todas las cosas que nos podemos imaginar que pudieron pensar la gente, ¿no? Allá van, por curiosidad, los que a lo mejor no lo conocían,
por hambre, por lo que fuera, vamos a ver, por sanidades, buscando los milagros, las señales, quizá, pues tantas cosas que pudieron mover a toda esta multitud, pero ellos salen solos para descansar y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa multitud los sigue a tal grado que yendo ellos en el mar o en la barca, les ganan corriendo por tierra y llegan antes que ellos, porque dice que les seguían a pie. Y pues este empeño de las multitudes de seguir al Señor, el Señor no los rechaza. O sea, dice, bueno, pues es que así es, o sea, y así es el trabajo, ¿no? Así como que no hay burocracia en esto, ¿no? Con el trabajo del Señor, ¿no? De que dice, no, pues ya hasta tales horas, hasta ahí voy a trabajar, ¿no? Y no hay un horario de trabajo para el Señor ni para sus siervos, ni para sus siervos. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que el Señor no les rechaza, que a pesar de que tenía otro propósito de irse a descansar un tiempo con los suyos, pues venían a Él y pues tenía que, veía la necesidad de todos ellos y como venían de todas las ciudades y hasta les seguían a pie, pues sabía que venían quizá de lejos y pues no podía dejar de atender a esta gran multitud, ¿no? Que llegó antes que ellos. Así es, así es. Ahora, aquí es muy interesante ver pues la actitud que tiene el Señor Jesús con toda esta multitud, ¿no? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los percibe? Bueno, pues con amor, con ternura, tiene compasión de ellos. Estaba viendo en estos días que la palabra que se utiliza aquí como compasión no es nada más de que los ves y dices, ay, pobrecitos, ¿no? Como a veces nosotros podemos actuar, sino que es un sentimiento, dice, que mueve las entrañas. Entonces, y que te lleva a actuar, no nada más a ver lo que está pasando, sino a actuar. Entonces, así lo sintió el Señor Jesús. Vio esta multitud, tuvo compasión de ellos, se le movieron las entrañas y entonces decidió actuar. No nada más verlos y decirles pobrecitos, sino que además tuvo acción sobre de ellos, ¿verdad? Entonces, continuamente al Señor lo estaban siguiendo multitudes que él veía como estas ovejas que no tenían pastor. Si vemos la imagen de esto que se quiere decir, pues imaginemos un grupo de ovejas que sabemos que son animales un poquito despistados, por eso necesitan un pastor, y que los dejan ahí solos en el monte. ¿Qué van a hacer? Se van a perder, se van a morir de hambre, se van a morir de sed, se van a despeñar, van a venir los depredadores y se los van a comer, en fin, van a hacer con ellos cualquier cosa porque no se defienden, son animalitos muy indefensos. Y así los veía el Señor Jesús, como ovejas sin pastor, sin que tuvieran a alguien que los defendiera, que los guiara, que les enseñara lo que tenían que hacer. Entonces esta compasión del Señor se manifiesta en obras, no nada más se queda en el sentimiento, sino que lo mueve para que él empezara a tomar acción sobre lo que estaba percibiendo, ¿verdad? Dice Mateo, que es la narración paralela, dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es lo primero que hace. Ve cuál es la necesidad prioritaria que tenían en ese momento y entonces los sana. A todos los que venían enfermos de aquella multitud de 5,000, hombres más mujeres y niños, de aquella multitud, el Señor los empieza a sanar, uno por uno, uno por uno. No me lo imagino diciendo, a ver, todos, va sanidad para todos, sino que tomó a uno por uno él con sus discípulos y fueron atendiendo a cada una de las personas, que los que hemos estado en una reunión así sabemos que no nada más es llegar y orar por ellos y ya está, sino que todos cuentan y dicen y repiten una y otra vez cuál es el mal que tiene, de dónde viene, todo el asunto. Pues ahí se la pasó el Señor Jesús con sus discípulos, pues todo el día,
todo el día, ¿verdad? Estuvo atendiendo a esta multitud. Y con esto mismo el Señor Jesús les enseña primero a sus discípulos y después a todos los demás la forma en que debemos comportarnos, ¿verdad? No nada más es de verlos, sino que hay que atender sus necesidades, hay que darle tiempo a cada uno para ver qué es lo que tienen que decir, que se sientan amados, que se sientan aceptados, suplir su necesidad inmediata en ese momento, uno por uno, no en montón, sino uno por uno, de una manera personal, dedicándoles el tiempo que necesitaba cada uno de ellos. Sí, esto está tremendo porque sí, recuerdo que en algún momento tuve una enseñanza que me ha gustado mantener, es el hecho de que muchas veces las personas se acercan con una necesidad y es muy fácil decirle voy a orar por ti. Y luego hasta se nos olvida. Y yo aprendí que cuando dices que vamos a orar es porque ya estás orando. Así O es. sea, en el momento, o sea, no dejar pasar esa necesidad que te están manifestando y orar en ese momento, porque si no se nos olvida, o a lo mejor ya después, a lo mejor en ese momento te impactó lo que te dijeron, pero ya después así como que dices, ay, bueno, no es para tanto, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, es la necesidad. Cuando alguien se acerca a orar, necesitamos orar verdaderamente, así como el Señor Jesús en ese momento, con cansancio, con todo lo que pudo haber traído, hambre, no sé, atendió esa necesidad. Y bueno, ahora vamos a ver desde el punto de vista de los discípulos, qué es lo que ellos pudieron percibir, cómo lo vieron, cuál es su visión de estas cosas, ¿no? En el 6 de 35-36 nos dice, cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Aquí hay una cuestión pues de una preocupación real, ¿no? Que Sí. están viendo que se está haciendo además de que ellos también, si la gente tenía hambre, pues yo creo que también ellos, ¿no? Entonces, así como diciendo, ya párale, ya vamos a terminar esto y vámonos, ¿no? Y para que también ellos vayan a comer, ellos tenían, pues, esa visión espiritual muy limitada, ¿no? Y pues lo pensaban en lo que convenía, en lo que les convenía a todos, ¿no? En esto, o sea, de una manera muy racional, humanamente hablando. Entonces querían que pues que ellos fueran a buscar su alimento y cobijo o lo que tuvieran, donde tuvieran que quedarse o algo, ¿no? Porque pues es como estaban lejos, o sea, Estaban lejos, estaban en el desierto. estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Entonces, pues era algo muy razonable, ¿no? De alguna manera. Ujú. Ujú. Sí, aquí nada más un detalle. El desierto quiere decir que no había gente. No quiere decir que fuera el Sahara, ¿no? Estaban en lo desierto, no había ningún lugar alrededor. Y ahí podemos ver un poquito la insensibilidad de los discípulos, ¿no? Ya era tarde y le dicen, no, ya que se vayan a las aldeas, pues ¿cuáles aldeas? Que vayan a comprar comida, pues ¿dónde van a comprar comida? Ya era tarde, ellos mismos lo estaban diciendo. Y dice, en contraste, dice el verso 6:37, respondiendo él les dijo el Señor Jesús, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Otra vez, ellos estaban viendo con sus ojos físicos lo que estaba pasando. Sí se dieron cuenta de la necesidad que tenía la gente, definitivamente sí la vieron, pero ellos pensaron en satisfacerla de una manera física, de una manera material, ¿verdad? Entonces dijeron, ¿qué? ¿De dónde vamos a sacar ahorita comida para toda esta gente? Esto nos va a costar 200 denarios. ¿Cuánto era de 200 denarios? Era mucho dinero. Era más de lo que ganaba una persona durante la mitad de un año, ¿verdad? Eso tendrían que haber comprado de pan para que les tocara un pedazo a cada uno.
Entonces, ellos lo veían por todos lados como algo imposible, ¿verdad? Aunque tuvieran el dinero, ¿a dónde iban a ir? Y donde estuvieran, ¿tendrían el pan suficiente para alimentar a toda esta multitud? Seguramente no lo iban a tener. Entonces, ellos trataban, ¿no? Aquí vemos que hay una especie como de diálogo, una especie de lucha, en que los discípulos, por todas las maneras que pueden, se quieren quitar el golpe de encima, ¿no? Se quieren quitar la responsabilidad que les está dando el Señor Jesús de darles de comer, porque era algo que estaba totalmente fuera de sus posibilidades. Y entonces, el Señor Jesús los manda. O sea, en este comentario que hace el Señor, les está dando un mandamiento: denles ustedes de comer, ¿verdad? Y ellos, pues, quieren, zafarse de esta responsabilidad porque no tenían ni el dinero, ni los medios, ni el lugar para comprarlo, no tenían absolutamente nada a la mano para poderles dar a ellos un poco de comida. Y se quedan un poquito con esta respuesta esperando a que el Señor les diga más precisamente qué es lo que tienen que hacer, porque ellos no veían la manera ni siquiera de dónde empezar a actuar. Ujú. Sí, qué barbaridad. Esto está muy interesante porque aquí vemos la, la intervención del Señor Jesús, ¿no? Cuando les hizo bueno, cuando les dijo que les dieran de comer, o sea, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, o sea, como probando a ver qué, a ver qué dicen. Yo creo que a lo mejor hasta se divertía un poco. En todo esto yo siento, ¿no? Un poquito de que a ver qué dicen o a ver qué hacen, ¿no? Y ellos bien preocupados, ay, señor, ya, ¿cómo le hacemos? Bueno, pero aquí viene el Señor es hermoso. Y les dijo, a ver, ya, tranquilos, tranquilos. ¿Cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Sí, o sea, 5 panes y 2 peces. Pues si lo vemos como para 2 personas, apenas, ¿no? Un poquito, quizá, Sí, ¿no? en otro relato dice que era el almuerzo que llevaba un muchachito, un Ajá, jovencito. precisamente sí Para él, era lo de su lunch. es el comentario, ¿no? Como un lunch, vamos a Ujú. decirlo. Y entonces Jesús pues habla de una porción adecuada para cada quien, de los que no fuera mucho y que no fuera poco, ¿no? O sea, que cada quien tuviera pues lo suficiente, o sea, una comidita, ¿no? Que los pudiera sustentar. Y pues ver qué es lo que pudieran tener a la mano, o sea, qué es lo que había pues a la mano. Eh, y pues nada más había 5 panes, 2 peces. Y pues sí, aquí hace comentario de que probablemente haya sido la merienda de alguno de los que asistía, de un muchachito, un muchacho interesado que estaba en las enseñanzas del Señor, pero que fue, digamos que previsor, y que a lo mejor ya había asistido antes y que decían, no, ya sabemos que esto que va para largo, y que ya se llevó su lonchecito, y era lo que pudo ofrecer esto, ¿no? Estaba quizá en las primeras filas y lo que permitió a Andrés, el hermano de Simón Pedro, descubrir los alimentos que tenía, ¿no? A ver, así yo creo que los ha de haber visto medio desesperados y les ha dicho, oigan, aquí, pues yo tengo esto, ¿no? Lo ha de haber ofrecido, me De puedo buena fe. imaginar de buena fe, ¿no? El joven, pues muy gustoso, lo puso a disposición, ¿no? Del Señor. Y es entonces cuando, Cuando viene lo bueno. Aquí el joven no tenía idea de lo que iba a pasar. pues no, A lo mejor él pensaba, bueno, pues yo ofrezco esto y a ver los demás a ver qué hacen, ¿no? pues sí. Pero fue todo lo que ofrecieron, fue el único que ofreció algo. Y entonces el Señor Jesús actúa, dice en el capítulo 6, en los versos del 39 al 42, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Bueno, pues aquí vemos
¿qué es lo que hace Dios cuando se tiene disposición, verdad? De estos dos peces y de los panes, el Señor alimenta a 5,000 hombres, más hombres y mujeres, ¿verdad? Que los que hemos estado en una reunión de este tipo sabemos que siempre hay más mujeres que hombres, más los niños. Entonces podemos estar calculando ahí una multitud de, no sé, de más de 10,000 personas que fueron alimentados con dos peces y 5 panes. Totalmente imposible para nuestra comprensión. Pero sin embargo, el Señor lo hace. Pero sin embargo, el Señor manda a la gente que se siente, ¿verdad? Que formen grupos en orden, tranquilitos, sentados, nada de que la rebatinga, ¿verdad? Sino que sentaditos todos, y ahí vamos a empezar a trabajar. Porque Dios es un Dios de orden. Él no le gusta que se amontone ahí las personas y que haya algún tipo de desorden, sino que todo se hace en paz. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 14, en el 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de orden. Cuando vemos que una persona es muy desordenada, vemos que lo primero que hace el Señor en la vida de esa persona es ponerle en orden. De la manera que sea, pero siempre la pone en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y en eso nos podemos dar cuenta de que empieza el cambio, ¿verdad? De que esa persona va haciendo las cosas con una prioridad, va llevando las cosas de una manera diferente y ya no hace las cosas todas aventadas y como va, sino que ya va manejando las cosas de una manera diferente. También dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Esa es la característica del Señor Jesús primero y de pues lo que debería de ser también en la iglesia. En la iglesia también tratamos de que todo sea decentemente y en orden, ¿verdad? No es tratamos de evitar lo más posible el desorden, la injusticia, sino que todo se lleve de esta manera. Así, estando la multitud agrupada en estos pequeños regulares grupos de 50 y de 100, entonces esto permite que la labor que iban a realizar los discípulos de distribuir la comida se hiciera de una manera más ordenada y mejor, ¿verdad? Que fuera más rápido, que fuera más rápido, que a todos les tocara pues aproximadamente igual y que bueno, pues fuera de una mejor manera que formarlos. Imagínense una fila de 10,000 personas, pues eso no podría ser. Entonces, inteligentemente el Señor manda sentarlos a todos y a partir de ahí empieza a hacer la distribución. ¿Verdad? Hasta logística nos enseña el Señor Jesús en esto. Sí, podemos aprender mucho. De hecho, bueno, pues para vergüenza mía, pero para la gloria de Dios, yo recuerdo que lo primero que hice en orden fue tender mi cama. Tender mi cama. Era porque no la tendía. Así estaban las cosas. Bueno, por algo empecé. Y después, cuando logré ya manejarlo como ya un hábito, venía otra pequeña cosita. Y luego otra cosita. Y otra cosita. Y ahora me dice mi hermana, híjole, hermana, yo me acuerdo cómo eras, cómo tenías todo el desorden. Bueno, pues es que el Señor nos va enseñando, nos va transformando para que vayamos poniendo lo que debemos de poner, lo que vamos a quitar también lo que tenemos que quitar, y todo nos va poniendo en orden, ¿verdad? Aquí nos está enseñando cosas muy lindas. Y otra de las cosas de las que puedo yo decir que comprobamos, es esto, de que nunca nos falta el alimento, nunca. Nunca. O sea, que tenemos siempre la confianza, que a lo mejor a veces nos queda un huequito por ahí, a lo mejor si es poquito, pero siempre alcanza para todos, ¿verdad? Y hay veces que hasta
sobra Hasta demasiado, queda mucho. ¿verdad? Pero es una bendición porque de aquí podemos entender, y esto es lo que nosotros sentimos, que nunca nos vamos a preocupar por eso, nunca, porque siempre, siempre va a haber suficiente, el Señor nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí presente. Y bueno, aquí vemos lo que hizo el Señor Jesús, cómo empezó todo, con una oración. Empezó orando. Entonces, la comida, con esa oración, con esa bendición que el Señor Jesús hace, pues va a alcanzar, va a ser suficiente siempre, siempre va a ser suficiente. Y a causa de esa bendición, entonces, se produce la multiplicación. Más de 5,000, dice mi esposo que más de 10,000, probablemente entre niños, porque se tenían muchos hijos en esa época. Y no, perdón, y no los dejaban en casa. No, pues no, Salían, se llevaban a todos, se ¿no? llevaban a todos los chiquitos y las mujeres, muchas mujeres, Mucho. y muchas viudas y muchos, sí, mucha gente, mucha gente, ¿no? Entonces estamos hablando de un número muy grande. Dice Mateo 14:21, y los que comieron fueron, dice, como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El alimento entonces fue suficiente, quedaron todos satisfechos, todos quedaron satisfechos, pero no más que el necesario para que no quedaran hartos. O sea, tampoco era una comilona, ¿no? Así de que todos se hartaran ya de estar comiendo, ¿no? Ya eso ya es, pues suena hasta grosero, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, 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 así es como un poquito como con el maná, ¿verdad? Que todos salían, recogían lo necesario, a nadie le sobraba y a nadie le faltaba. Entonces recogían únicamente lo necesario. Así también cada uno comió lo necesario para Ujú. poderse satisfacer. Y eso también pues nos habla, ¿no? Nos habla del balance, de la sobriedad de las cosas, o sea, que no seamos dados a los excesos, ¿no? Bien, ¿no? Sí, que también es un Es principio de orden. una Sí, enseñanza, también es un claro. principio de orden. Mm. Así es. Y después, ya que termina esto, el Señor Jesús tiene cuidado. ¿De qué? Pues de lo que sobró. O sea, no deja ahí todo el pedacerío regado en el pasto, sino que manda que vayan y que no se desperdicie, que recojan todos los sobrantes, ¿verdad? Entonces, el comentarista Lenski dice, 12 cestas llenas, una para cada uno de los 12 y ninguna para Jesús, lo que significa que quien fue creador de esa abundancia proporcionaba a los 12 la oportunidad de compartir con él algo de sus abundantes provisiones, ¿verdad? Entonces, ahí están las 12 cestas que se pudieron recoger, 12 cestas a partir de 5 panes, ¿verdad? Matemáticamente no tiene sentido, pero así fue. Lo que Dios hace no tiene mucho sentido la mayor parte de las veces, ¿verdad? Y entonces, con esto también el Señor Jesús les está enseñando a los discípulos. A lo mejor ellos estaban entregando la comida y pues ellos comieron al final, seguramente. Y después el Señor les dice, ahí está, ya comieron todos, ahora cada uno de ustedes se va a llevar una cesta de pan para su casa, ¿verdad? Para lo que necesiten, para que no se queden con las manos vacías y para que se den cuenta que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ustedes entregaron, ahora reciben mucho más de lo que entregaron, ¿verdad? Y eso fue una enseñanza también para el Señor Jesús. El Señor Jesús todo lo hacía con una enseñanza, ¿verdad? Y todavía seguimos aprendiendo de esto. Entonces, vemos que el Señor Jesús se preocupa por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos va a dar siempre la comida, como la esposa decía, nunca nos hemos preocupado por la comida. Siempre ha habido a veces más, a veces menos, a veces de una cosa, a veces de otra, pero no nos hemos quedado un solo día sin comer porque no hay que comer, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por por su abundante prosperidad, ¿no? Por su provisión que siempre, siempre la tenemos a la mano. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque todavía tenemos otro hecho del cual hablar y la aplicación,
pero lo vamos a dejar aquí. Y además les queremos avisar que vamos a descansar de este discipulado, vamos a descansar 3 semanas, o sea, las 2 semanas que faltan para que termine el año, y el primer jueves, que es 1 de enero, pues tampoco vamos a tener discipulado, así es de que nos vemos hasta el 8 de enero para continuar con lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, así le hacemos. Recordemos, tenemos entonces 3 semanas que vamos a descansar, las 2 de diciembre que nos faltan y la primera del primer día de enero, y nos vemos el 8 nuevamente de enero. Bueno, vamos a dar gracias, esposa. Por favor. Padre, pues te queremos dar muchas gracias, Señor, por este estudio, Señor, por esta palabra, Padre, donde pues nos llevas y nos permite, Señor, imaginarnos y estar ahí presente en esos hechos, mi Dios, y pues hasta escuchar quizá toda la multitud ahí hablando, y ahora qué hacemos, ya está haciendo noche, no, pero está bien bueno lo que está diciendo, no nos vamos, y muchas cosas que pueden estar ahí los niños a lo mejor llorando, mamá, ya tengo hambre, tantas cosas que nos permite, Señor, imaginarnos y participar, Señor, de tu palabra de una manera viva y también identificarnos con cada uno de los personajes, que podamos, Señor, vivirlo y aplicarlo a nuestra vida y pues darnos cuenta que realmente hay tantos principios que parecen tan sencillos a veces como que los pasamos de largo, Señor, pero hay tantos principios en cada una de las enseñanzas que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por este milagro, Señor, y por el milagro que tenemos cotidiano, Señor, de no tener carencia, Señor, de nada, Padre, de tener en todo lo suficiente, Padre, y agradecer agradecidos. Gracias por todo esto, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ver el video, y entonces nos vemos hasta el 8 de enero. Que tengan feliz Navidad. Ya no se puede decir Navidad, ahora dicen felices fiestas, pero nosotros sí decimos feliz Navidad. Que empecemos el año pues de la mano del Señor. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.